Éramos pobres, güey, muy pobres. Había mucho dolor, había mucha soledad. Mi meta era sacar a mi madre de la pobreza. Me invitó a venir a México a vivir. El mexicano demasiado dulce, demasiado amable. Me enamoré. Marcelo, un uruguayo, pero creciste en Argentina. Sí. ¿Me podrías describir cómo fue? ¿Dónde creciste? ¿Fue un barrio? ¿Fue en el campo? ¿Cómo fue? Yo nací en Uruguay de casualidad. Mi madre estaba embarazada en Argentina, vivían en Argentina, pero se enfermó mi abuelita en Uruguay, entonces fueron a verla y yo nací de 7 vecinos en Uruguay. Estuve solamente 30 días en Uruguay y de ahí me regresé a Buenos Aires y me crié en un barrio que se llama el barrio de La Boca, que es como si fuera Tepito aquí en México. Okay. Es un barrio bastante rudo. ¿De ahí hay un equipo de fútbol? Boca Juniors. Ah, ok. Fui de la hincha de Boca. ¿Así hincha apasionado? No, pero fui de la 12. La 12, una de las hinchadas más pesadas del mundo, es la 12. Muy apasionados. Muy. Domingos y miércoles al fútbol. ¿Domingos y miércoles? Sí. Entonces, ahí creces, ¿cómo fue? ¿Cómo lo describirías? Fíjate que mi casa era una casa de madera y de láminas, muy pobre, muy pobre. Se inundaba mucho el barrio porque cuando daba la sudestada se inundaba el barrio. La realidad es que cuando bajaba los pies de la cama estaba lleno de mierda porque se salían las cloacas hacia afuera. Entonces era duro, ¿no? Vivir así. Y mi mamá a las 4 de la mañana se iba a trabajar, ¿no? Y yo con 6 años, a las 7 de la mañana me iba al colegio solito. Me subía al camión, con 6 años pagaba el escolar y me iba a un colegio que estaba en Constitución. ¿Y eso está lejos de tu barrio? Sí. Estaba lejos, estaba como a 10 kilómetros. Ok, sí, un viaje. Viajaba, me bajaba en Constitución, caminaba 4 cuadras y llegaba al Eustaquio Cárdenas, el colegio número 16. Ahí hice la primaria. ¿Y no faltaste mucho? O sea, porque según como lo explicas. No faltaba, Okay. Fíjate que no faltaba mucho. La primaria fui un niño muy bien portado, muy solo, muy solitario. Después tuve que llevar a mi hermana. Yo le llevo unos años, entonces cuando yo estaba en quinto, sexto, mi hermana estaba en jardín de infantes y yo tenía que llevar a mi hermana. Era muy pesado, ¿sabes? Porque siempre se ríe, mi hermana se ríe la Loli, porque se meaba, ¿no? Entonces se orinaba encima acá. Entonces yo me acuerdo que yo solito le decía, bueno, ve al baño antes de que subamos al camión. Entonces, era chiquita. Era chiquita, sí. Claro. Entonces ve al baño antes de que subamos al camión. Y parecía mentira, subíamos al camión y se orinaba. Entonces, y la maestra, ¿sí te acordás que antes las maestras no eran, nunca fueron humanas, pero en esa época te pegaban, okay. Las maestras eran duras. Ahora todavía era más vieja escuela. Sí, la vieja escuela, ¿no? Entonces, te pegaba y llamaba a tu mamá para que entre las dos te pegaran, ¿no? Entonces, llegaba a la escuela y con mi hermana orinada y me mandaban al baño a cambiarla. Yo siempre llevaba un cambio que me dejaba mi mamá, ¿no? Éramos pobres, güey, muy pobres, muy pobres. O sea, yo cada vez que me acuerdo de esa parte con mi hermana nos reímos y dice, ya vas a empezar a contar. Pero era terrible, o sea, para mí, yo le pegaba a mi hermana, ¿sabes? Yo me desesperaba porque decía, te metí al baño antes de salir de la casa, ¿no? Era angustiante. Imagínate, yo era un niño, 10 años, no sé. Claro. Para mí era angustiante tener una vida así, ¿no? Y no había de otra. ¿Qué hacíamos? ¿Y tú lo percibías como en esa edad? Porque pues 10 años que como... No, uno no sabe que es pobre. Uno no sabe. Lo único que yo sabía... Mira, voy a contar una historia. Ayer subí una historia de unos tenis Samba, de Adidas, ¿no? Espero que no tengas problema con la publicidad. No. Entonces... Págame. Sí, páguenle a mi amigo. Entonces, ¿sabes que yo me compré unos Samba? Porque cuando yo era chico, el gordo Gaby, había un güey que tenía una tienda de abarrotes, ¿no? Era Gaby Galeano. Y era el único que traía tenis Samba, ¿no? De piel, Adidas. Entonces yo le decía a mi mamá, yo quiero los Samba. Y mi mamá me decía, si te compro los Samba, no comimos en un mes. Mi mamá lavaba en diferentes casas, o sea, por hora. Mi mamá lavaba 2 horas en la casa de la señora Blanca, 2 horas en la casa de la señora Luisa, se iba a un colegio, limpiaba en un colegio. Entonces, ese es el recuerdo que yo tengo de ir a mi mamá. Hoy me tocaba ir a una casa, mañana me tocaba a otra, ir a recoger a mi mamá. Yo terminaba el colegio y le iba a buscar al colegio de monjas. Ella limpiaba un colegio de monjas, donde ahí, ayer justo me acordé de esto, nos regalaban ropa vieja, ropa usada, y nos regalaban panes de 2 o 3 días.
O sea, de 2 o 3 días de antigüedad. Antigüedad. Okay. Entonces, O sea, ya estaban duros. Sí, no, panes dulces, ¿sabes? Que no estaban tan duros, no panes dulces. Y aparte los calentabas, ¿no? Los calentabas y sabían riquísimo. De güey, o sea, cuando eres pobre todo es fantástico. Entonces, pero a pesar de la pobreza, nosotros cargábamos muchas bolsas, muchos panes y mucha ropa. Llegábamos al barrio y el 80% de lo que teníamos mi mamá lo regalaba. Okay. Entonces siempre yo aprendí que no necesitas ser rico para dar. Y mi mamá porque eran vecinos. A los vecinos, no la esperaban. Okay. La esperaban, compadre. Cuando venía Mabel con bolsas, los vecinos iban a tocar, oye, Mabelita, ¿hay algo para nosotros? O sea, una mujer bondadosa. Pero la creencia de mi madre, ¿no? Nacimos pobres, moriremos pobres, tu abuelo fue pobre. ¿Eso te inculcaban así? Claro, o sea, sí, porque yo jodía mucho, ¿no? Quiero ropa, quiero esto, quiero el otro, claro, quiero aquello. Un niño de 10 años. Claro, yo iba a un colegio donde era un barrio mejor. Uh-huh. Entonces todos los que iban al barrio vivían en departamentos. Y yo vivía en un conventillo, en una vecindad, ¿no? Entonces de madera. ¿Y los de demás madera sabían? Y de lámina. Claro, sí, muchos de mis amigos sabían que yo era muy pobre. Y eran muy buenos chavos. El Orlando Espina me llevaba a su casa. Yo me robaba los yogures de su casa. Me acuerdo que al lado de la cocina y el refrigerador estaba al lado del baño. Ajá. Entonces yo me acuerdo que, y yo según, porque de grande me dijo su mamá y me lo dijo él, me metí y no se daban cuenta y yo abría el refrigerador y sacaba un yogur y me lo comía con los dedos. Yeah. Y lo envolvía en papel y lo tiraba ahí, ¿no? O sea... ¿Y no te echaban la bronca? ¿No se dieron cuenta? No, sí se dan cuenta. Pero le dijeron, ay, güey, o sea... Y me dejaban ir a dormir, me daban de comer mucho, o sea, era gente bondadosa, ¿no? Okay. Después también Daniel, los gemelos, su papá tenía camión y yo esperaba, no tenía para viajar, o me gastaba el dinero de los camiones, y me acuerdo que esperaba el 168, el colectivo número 68, el interno 20, porque era del papá de Daniel, y entonces cuando lo veía le decía, oh, don Vicente, ¿cómo está? Y entonces ya iba gratis, ¿no? Te daba chance. Ya me daba chance, iba gratis. Entonces, montones de cosas que buscaba de niño, ¿no? Buscaba, por ejemplo, cazaba víboras y después los domingos... ¿Hay víboras? Había víboras en el río, en el riachuelo, la inundación... ¿En Buenos Aires? Sí, la inundación traía víboras en los camalotes. ¿Qué son camalotes? Son como unas plantas que flotan, ¿sabes? Y venían desde por el río Paraná y pasaban por la boca. Entonces, había muchas sudestadas. Entonces habían víboras, habían camalotes. Entonces siempre buscamos para vender, íbamos a las construcciones. ¿Vendían las víboras? No, claro, no las vendíamos, las mostrábamos y la gente nos daba plata, ¿no? O sea, entonces después nos metíamos a las construcciones viejas, antes había plomo, no sé si ustedes están muy chavos, pero las construcciones antes había plomo, ¿no? Había mucho plomo adentro de las construcciones, el agua, los tubos, la tubería eran de plomo. Okay. Entonces rompíamos las paredes para sacar el plomo y vendíamos el plomo, ¿no? Es lo mismo que ahorita juntan las latas de aluminio para vender el aluminio. Sí, nosotros hacíamos eso, ¿no? Okay. Vendíamos plomo para ir a tomar sopa a un restaurante que se llamaba El Mundialito y que tenía una sopa espectacular y nosotros juntábamos lana para ir a tomar sopa. Así, güey, esa era nuestra vida de niños. Pero nos divertíamos y jugábamos con metralletas de palos de escoba y nos hacíamos nuestras metralletas y jugábamos al fútbol. Ayer nos estábamos acordando con un empresario amigo muy parecido, nada más que él sí se crió en una familia de lana. Pero yo jugaba todo el día y toda la noche. Jugábamos al fútbol en el agua podrida, no nos enfermábamos, llovía y seguíamos jugando, hacía buenos frío. Anticuerpos. Sí, muchos anticuerpos, porque el agua realmente estaba podrida. Sí. Yo creo que si me meto ahorita me enfermo y en esa época éramos... Sí. Es que creciste así. Así crecimos. Ok. O sea, mencionabas antes que eso era el tiempo donde tenías como 10 años, etcétera. Uh-huh. Después, es que investigué un poco sobre tu historia y antes me mencionaste que también te tocó vivir un tiempo en la calle, pues. ¿Eso fue después? No, fue mucho después. Fue mucho después, claro, mucho después. Sí. Después yo a los 13 años, yo me crié en un barrio donde fumar marihuana era normal. Okay. Por eso estoy tan en contra de que la marihuana sea libre. Entonces, mi ídolo, el otro día encontré una foto del Gordo Lozano. Era un tipo que abría su balcón a las 12, 1 del mediodía y salía a vender. Y ponía, todo el mundo venía, le compraba.
Ah, era como el chido. El dealer, ahí. claro. Entonces era el bueno y se peleaba con todos, era bueno para los golpes, entonces era mi ídolo. Con él fumé por primera vez. ¿Cuántos años tenía? 13. 3 años. Uy, 13 años. es muy temprano. Muy temprano. ¿Pero era normal en tu En zona? el barrio era normal. Entonces empecé a fumar a los 13, a los 14 me empecé a meter. A los 14 me regalaron una. ¿A los 14 te regalan? A los 14, sí, el pelado Wasilkowski. Una de la banda. De la banda, y sí, un tipo grande. Nos queríamos mucho, o sea, nosotros no sabíamos que estábamos mal, ¿sabes? Nosotros pensábamos que estaba bien. Pero era un adulto. Claro, él sí era adulto. A ver, yo digo, bueno, yo crecí en otra burbuja completamente, pero yo digo, ¿qué adulto en su sano juicio regala a un niño de 14 años? Porque éramos delincuentes. O sea, tú ya en ese momento sí, claro. ya estabas... Ya en ese momento ya éramos todos. Okay. Robábamos carros, éramos gente. Ah, ok, o sea, no solo se quedó en el plomo, sino... No, nosotros éramos gente... Pensábamos, mi papá, una de las pocas cosas que me enseñó mi padre fue, hacíamos el mal pensando que estaba bien. Y la realidad que era una creencia que nosotros teníamos, que estaba bien, había que salir del barrio, en el barrio no se robaba en los barrios ricos. Y bueno, y empecé a caí preso muchas veces. Mi vida era perdición, era levantarme a fumar. Me corrieron de 4 secundarias, soy maestro de primer año de secundaria porque hice 4 veces el primer año de secundaria, ¿no? Entonces me corrían de todos lados. ¿Eso ya fue en tu adolescencia? En mi adolescencia, 13, 14, 15, 16 años. Entonces así empecé a llevar mi vida. Yo desde muy joven fui alcohólico, yo tomaba alcohol y me desmayaba desde el principio, siempre tuve dolor, ¿sabes? Me crié fui abusado de chavo. Entonces había dolor, había mucho dolor, había mucha soledad, había mucha desesperanza. Entonces yo hoy le hablo a los jóvenes eso, ¿no? Que no importa las circunstancias en las que hayan nacido, no importa si tienes la determinación de salir adelante y pones tu corazón, puedes salir adelante. Trata de alejarte de la gente con la que te estás juntando, de los que te llevan, no es porque sean malas personas, es que sus creencias son esas. Las creencias cuando yo me salí de la delincuencia, cuando quise dejar de robar porque nació mi hija, todos me decían que era un tonto, que era un estúpido, y la realidad es que no, que yo iba bien, yo estaba pensando bien, pero sus creencias no permitían que saliera alguien del clan. Claro. ¿Entendés? Entonces yo estaba traicionando al clan, ¿no? ¿Y sus creencias, como en breves palabras, cómo los describirías? Es mafia, es una mafia, ¿no? Una mafia donde en el barrio no se roba, no te puedes acostar con la esposa de un preso, no se le roba a un ladrón, no sé, un montón de cosas de barrio, ¿no? De que eran reglas del barrio que no se podían romper. Pero nadie las escribía, ahí están. Pues. Ahí están porque ahí están, ¿no? Entonces, ¿y cómo te enteras que es todavía porque dentro sabes que porque aprendes desde chico, ¿no? Aprendes que, claro. Óyeme, esa es la esposa de Juan. Ah, sí, está preso. Cuidado, no te vayas a meter con la esposa de Juan. Claro. Nadie toca a la esposa de un preso. No, esto, el otro, así. Y bueno, nos quedamos donde tenías 16 años, más o sí, menos. Sí, 16, 17 años, hasta que, bueno, yo empecé a buscar para venirme a México. Yo caí preso, fíjate que yo me casé a los 17 años, 18 años me casé con Sandra, ¿no? Mi primera esposa. Me casé allá en Argentina con ella y era mi mejor amiga. Y nos casamos y fíjate que fue un familiar de ella a la casa, vio que yo era un delincuente, que vendía, así que era terrible. Entonces me invitó a venir a México a vivir. Todo fue un plan con maña para separarnos. Yo había mandado a Sandra aquí a México antes de que yo llegara, porque estaba embarazada de Kenan, de mi segundo hijo. Entonces ella nació aquí, Kenan nació aquí solo con su madre, porque yo estaba preso. Okay. Entonces el 19 de mayo llega mi madre a la cárcel y trae panes para todos los presos, muy enojada. Y me dice, mijo, usted, ¿cómo se llama? Usted aquí y ayer acaba de nacer su hijo en México con su esposa sola. Estaba con su mamá, estaba con su hermano, estaba con toda su familia, pero no estaba su marido. No estaba quien tenía que estar, ¿no? Yo era muy irresponsable. Cuando me preguntan el día de hoy que trato de ser un buen esposo, un buen esposo, un buen hijo, un buen padre, un
buen hermano, fui lo peor de todo, ¿no? Fui el peor hermano, el peor hijo, el peor esposo, el peor padre, ¿no? O sea, la lacra que tú ves, yo con toda la pena del mundo, yo llegué a cargar a mi hija con pañales en los hombros y en el pañal ponerla porque la policía no te iba a revisar, ¿no? Okay. Entonces, y me han criticado mucho por eso, pero es la verdad. Yeah. Es lo que hice. Y no lo pensaba. Y no era lo que quería hacer. La gente no entiende eso. El drogadicto no quiere ser drogadicto. Hay un dolor en el alma. Todos nos dicen al drogadicto, todo el mundo le dice, al alcohólico, todo el mundo le dice, deja de tomar, deja de drogarte. Si supieras que adentro de tu corazón es lo más profundo, que es lo que más quieres, y que lloramos en las noches, y que lloramos en las resacas, y que lloramos después de lastimar a las personas que más amamos, y que lastimamos a la gente que más amamos. Yo me cansé de hacer sufrir a mi madre. Yo golpeé a mi madre, yo empujé a mi madre drogada, yo no ayudaba a mi madre, yo fui un mal tipo. ¿Y qué punto de inflexión tuviste o fue gradualmente? Eso fue cuando yo llegué aquí a México. Fíjate que cuando yo llegué aquí a México con Sandra, yo terminé viviendo en una... Sandra me corrieron de la casa después de unos meses, pues yo era muy vago, no trabajaba, era el plan, me peleaba con mi cuñado, faltaba el trabajo, me alcoholizaba. Toda la familia de ella... ¿Te habían conseguido como un trabajo? Sí, sí, claro, porque ellos tenían negocios en República del Salvador, donde están las electrónicas. Yeah. Entonces me daban trabajo y bueno, yo iba a trabajar, pero todos ellos también eran drogadictos. Okay. Todos ellos eran alcohólicos, pero ellos sí tenían dinero. Yeah. Entonces yo chupaba con ellos y el lunes no iba a trabajar y me terminaron corriendo. Todos te criticaban, todos te decían, pero yo no sabía cómo hacerle. O sea, no tenía la responsabilidad de ser padre, no tenía la responsabilidad de ser un esposo, ¿no? Sandra era mi amiga, entonces un día decidimos casarnos. O sea, yo ni sé cuándo me casé, a qué hora me casé borracho. Imagínate que me casé bien drogado y bien borracho. Llegué al registro civil en un taxi que me llevaron. Entonces, toda mi vida fue hasta después de que dejé el alcohol, mi vida fue un caos, una catástrofe, o sea, un accidente. Tenía que haber muerto. La mayoría de mis amigos se murieron, muchos de SIDA y otros estaban presos. Entonces mi vida estaba hecha para morir, ¿no? Yo creo que Dios tenía un camino para mí, tenía algo que decirle a los jóvenes, porque yo no sé por qué Él me eligió a mí. O sea, ¿hubo un momento específico donde tú decidiste de un día al otro ya no tomo? ¿O fue como acercarse de poco a poco? Fíjate que yo primero vivía con Sandra. Cuando fui la primera vez al grupo, fui con Sandra a un grupo, fui como 4 o 5 días. Enseguida me dieron un departamento, enseguida me olvidé. El alcohólico se olvida que es alcohólico, porque cuando te bañas y ya estás arregladito, ya no. Uh-huh. Y bueno, dejé de ir al grupo, volví a tomar, ¿no? Entonces, después sí terminé como un indigente viviendo en una casa abandonada. Ok, a ver, pero al grupo te refieres como Alcohólicos Anónimos. Sí, okay. Sí. Pero después yo terminé en una casa abandonada, viviendo en una casa abandonada. Ella me corrió de la casa. Y yo terminé tomando alcohol del 96, viviendo... ¿Del 96%? Sí. El alcohol blanco, el de heridas. El alcohol de heridas. Eso está muy fuerte. Acá lo toman, acá los T8, acá la gente de la calle lo toma, es normal. Sí. Okay. Entonces lo tomábamos con canelita, lo tomábamos con 7-Up, entonces... Lo mezclabas. Pero yo a los 23 años, yo me levantaba tembloroso, vivía en una casa abandonada, las ratas se comían mi ropa. Yo me acuerdo que me lastimaba y en varias ocasiones me desperté y los ratones estaban comiendo, ¿no? Mis codos, ¿no? Entonces yo me estaba muriendo, ¿sabes? Y estaba muy solo, muy solo. Yo me acuerdo que lloraba todos los días y no pasaba frío, porque a mí siempre que me preguntaban, ¿necesitas algo, Marcelo? La gente me quería porque yo lavaba pisos, trataba de hacer algo para ganarme la comida, ¿no? Y yo siempre pedía mantas, porque de chico pasé mucho frío, ¿viste? En mi barrio era muy frío. Sí. Entonces yo siempre pedía mantas, ¿no? Entonces tenía muchas mantas en mi colchón donde dormía.
Y yo me tapaba con el colchón, me tapaba con todas las mantas para dejar el alcohol y transpiraba y me daba delirium tremens, empezaba a delirar, sentía cómo llegaban los helicópteros, cómo me sacaba hilos de la boca. Eso es algo, o sea, ¿podrías repetir? Delirium tremens. Ese es como el... Es la locura, es un momento antes de... La mayoría de los locos de lo que están en los psiquiátricos no están por loco, están por alcoholismo y por adicciones. Sí, ¿sabes? De hecho, cuando trabajé en Alemania en servicio social, en la ambulancia, la mayoría de pues, nuestra clientela, ¿no? En la calle, el 90% y X% son alcohólicos fuertes. No es demencia. Ajá. Hay un porcentaje muy pequeño que se le va el hilo. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación, me encantó estar contigo. Yo te seguía en las redes, te veía tu podcast muy loco. Ah, sí, es que lo chido es como la diversidad, como del podcast. Sí, me encanta. Muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros, banda, nos vemos muy pronto. Ya saben, eso es Choque Cultural, el podcast que une culturas y rompe burbujas. Nos vemos muy pronto. Chau, chus, agur.